Amigos, la remuneración mínima vital, aspecto importante del que hablan, por ejemplo, el día de hoy todos los candidatos a la presidencia de la República. Lo compartimos con Ricardo Martínez, director de EHR Consultoría en Recursos Humanos y Temas Laborales. Bienvenido, Ricardo. Gracias, María Jesús. Bueno, estamos escuchando en este día el abanico, ¿no es cierto?, de promesas y de posibilidades en el marco de plataformas electorales de cara a la presidencia del país. Hay un candidato que ha señalado que podría incluso elevar la remuneración mínima vital hasta en 1.000 soles. ¿Qué es lo que hace viable, digamos, que esta remuneración o sueldo mínimo vital suba en el Perú? ¿A qué se debería y qué tan viable es? Yo diría que más que hace viable es cuán relevante es la discusión que estamos enfrentando en este momento. A ver, para ponerlo en números, la PEA ocupada en este país es algo así como 15.5 millones de personas. La PEA, que además recibiría un sueldo mínimo, no son más de 200.000 personas, poco más de 1%. O sea, en este país el concepto de sueldo mínimo, con todos sus beneficios, es percibido apenas por 200.000 personas. Entonces, con todos sus beneficios, estamos hablando de beneficios laborales. Es correcto. ¿Por qué? Porque el 75% de nuestra PEA es informal. 11 millones y medio de esas 15 millones y medio de personas trabajan en el sector informal, para los cuales subirlo o bajarlo es absolutamente irrelevante. La discusión la estamos centrando más o menos en 200.000 personas. 200.000 personas que son las que perciben esta RMB. Exactamente. La remuneración mínima vital. Ahora, ha habido aquí en el Perú una discusión, recordemos, incluso en este periodo, ¿no es cierto?, en relación de si se subiría o no, porque podría afectar el fisco, porque podría afectar la estabilidad económica, digamos, de la que goza ciertamente el Perú. Pero la remuneración mínima vital debiera estar en función de ¿qué? De la canasta básica familiar, del ingreso per cápita en el país. Coméntanos. A ver, son dos preguntas. A ver, ¿cuánto impacta el incremento, digamos, en 100 soles de la remuneración mínima vital en la economía? Es fácil, eso es 200.000 personas por 100 soles por 15 remuneraciones. Algo así como... Que son las que tenemos en el Perú. Es correcto, 14, o sea, las dos gratificaciones más la CTS, ¿no? Algo así como 90 millones de dólares. O sea, el dinero que ingresaría de un año en la economía, de forma directa, es aproximadamente 90 millones de dólares. Perfectamente viable. Además, absolutamente viable, pero no solamente es viable, ¿no? Yo voy por el tema que no le mueve la aguja a nadie, 90 millones de dólares. Y tampoco va a mejorar los indicadores económicos un incremento de 90 millones en el dinero que está circulando en el país. Y tampoco a la persona, o por ende a la familia. Es correcto, porque son solamente 200.000 personas, ¿no? Ahora, yo creo que la discusión se debería centrar más bien en efectivamente, cómo fijar la remuneración mínima vital y cómo gatillar un incremento en su momento. Y creemos que la discusión, más que por los temas de pequeña, micro, mediano, gran empresa, que tiene que ver con la productividad, debe ser enfocada hacia el costo de vida. Correcto. Tomando, ¿El costo de por vida ejemplo, va de la mano, como te lo preguntaba antes, con la canasta básica familiar? Sí, de hecho que sí. De hecho, la canasta básica familiar sí que le mete en función al costo de vida. Lo que pasa es que la canasta básica familiar es los productos y servicios que una familia de 5 miembros debe consumir para estar ligeramente por encima de la línea de pobreza. Ligeramente. Digo, son 1.515 soles. En una familia de 5 miembros en las que, por ejemplo, son productivos, ¿cuántos? Típicamente 2, el padre y la madre. ¿No? Ellos, digamos, su sueldo estamos sumado. Estamos hablando de la PEA, ¿no? Edades... Sí, lo que pasa es que en nuestro país 75% de la PEA es informal. A esa parte informal, como dije, si es que sube o si es que baja, es absolutamente irrelevante, ¿no? Ellos están más por otras medidas que permitan incrementar el trabajo. Correcto. ¿No? Que genere más demanda, con lo cual la oferta laboral, que son ellos, incrementa los precios. Pero, ¿cuál es esta ecuación, permíteme, entre la oferta y la demanda? Es decir, si la oferta o la demanda aumenta, ¿qué pasa con el precio? Para ponerlo en simple, si yo soy una empresa y requiero más operarios, entonces... ¿Sube la oferta? No, sube el precio. ¿Por qué? Porque entonces los operarios que hay van a poder decidir a qué empresa se quieren ir. Por ejemplo, ICA. Y negociar mejor un sueldo. Por supuesto, por ejemplo, en ICA. En ICA hay 100% de empleo, o sea, empleo pleno. La demanda de operarios agrícolas es enorme y consecuentemente los sueldos, las remuneraciones se han incrementado muchísimo, porque hay la misma cantidad de operarios para mayor demanda.
Perfecto. Y además habla bien del sector, ¿no es cierto? Del Pero por sector supuesto, productivo. y el dinamismo del sector, por supuesto. El dinamismo que sí. del sector. Ahora, hablamos un poco de la canasta básica familiar, porque Sí. si tú hablas de una familia de 5 años en la que solo 2 son los productivos, papá y mamá, con remuneración mínima vital, estás hablando de un ingreso mensual de 1.500. De hecho, un poco mayor, porque cuando uno habla de sueldo, de remuneración mínima vital, uno debe hablar del ingreso anual. ¿Por qué? Porque en los diferentes, para poder compararlo, porque los diferentes países tienen diferentes sistemas de sueldos, número de remuneraciones y sistemas impositivos. Con lo cual, si queremos comparar papas con papas, hay que ver cuánto es lo que efectivamente un trabajador es remunerado, percibe en un año. En el caso del Perú, recibe 15 remuneraciones, ¿no? Otros países reciben 13, otros 16, otros 14, varía según el país. Pero si fijamos nuestras 15 remuneraciones al dólar, el sueldo mensual equivaldría a unos $280 aproximadamente. Mensual. Ahora, tú me decías que esto hay que medirlo sobre la base de lo que gana, o el ingreso per cápita anual. Es cierto. ¿No es cierto? Exactamente. Anual. ¿Por qué entonces estamos en el octavo de 15 países en este estudio que ustedes han presentado? Porque otros países tienen ingresos mensuales en dólares menores. Por ejemplo, estamos por encima de Brasil, estamos por encima de México, estamos por encima de Colombia, estamos por encima de, obviamente, de Venezuela, estamos por encima de El Salvador. O sea, nuestra posición comparado de esta manera anualizada no es el tercio inferior, es más o menos la mitad. Estamos a media tabla. Digamos que elevarle la remuneración mínima vital en el Perú es ahorita un tema que salta a la palestra porque estamos en una campaña electoral, ¿no es cierto? Y porque ha sido un tema de discusión, de debate, de controversia. ¿Crees tú entonces que es perfectamente, no afecta en la economía subir la remuneración mínima vital? ¿Y de cuánto debiera ser entonces? Mira, yo diría que para hablar de la remuneración mínima, primero tenemos que hablar del costo de vida. O sea, yo no sé si es que pueda subir 70, 50 o 60 soles, pero el análisis debería pasar, uno, por amarrarla a un indicador que sea objetivo. Por ejemplo, el costo de vida, tomando como base el IVA. Si Lima igual 100, ¿cuál sería el costo de vida en, por ejemplo, Ayacucho? En Ayacucho o en Apurímac... Es mucho menos. Es 65% aproximadamente del costo de vida de Lima. Pero otros lugares como el Callao es 3% superior al costo de vida de Lima. Con lo cual, si queremos fijar un índice así, deberíamos decir que la remuneración mínima en el Callao debería ser superior y la remuneración en otras provincias podría ser por lo tanto, inferior. la remuneración mínima en el interior del país debería ser menos. Es correcto. Si tomamos un indicador así, obviamente, estamos hablando grosso modo, la remuneración mínima en Ayacucho, en Apurímac, debería ser alrededor de los 500 soles. ¿Y en el Callao? Unos 770 soles. Y en Lima estamos en 750. Es correcto. O sea, 20 soles más. Ahora, ¿esto llevaría un poco digamos, desorden? ¿Por decirlo menos? No, porque yo creo que el tema de la remuneración mínima no es una discusión técnica solamente. Es una discusión que además debe ser percibida como justa y transparente por la población. Si es que amarramos la remuneración mínima a factores que son difíciles de medir... ¿Y la productividad? Es muy compleja. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, es buena pregunta. Se ha propuesto que una forma de medir la adecuación de la remuneración debe estar en función a la productividad de las empresas. A ver, en nuestra ley, cualquier empresa que facture más de 9 millones de soles es considerada una gran empresa. ¿Nos imaginamos la diferencia en productividad entre una empresa que factura 9 millones y otra que factura 300 millones? ¿Cómo ponernos de acuerdo en cuál es la productividad de un sector? O en la propia microempresa, que ni siquiera estamos seguros cuántas microempresas hay en el país. Ahí va a ir mi pregunta siguiente. ¿Y las pymes cómo haces ahí? Es terriblemente difícil. De hecho, no estamos ni siquiera seguros cuántas microempresas hay. Por ejemplo, para la SUNAT son aproximadamente 1.400.000 microempresas. Cálculos del IPAE nos dice que son 5.600.000. ¿Ayudaría esto a formalizar más? Pero completamente. Totalmente. Completamente. ¿Cuál es la tasa de informalidad en las pymes actualmente? Cerca del 90%. En las microempresas, que son... Las microempresas son 90% de las empresas de este país. Y además son las que mueven mayor cantidad de dinero, ¿no? El movimiento económico se basa mucho en las pymes. Su impacto en el PBI es aproximadamente de 20%. 20%. Efectivamente. El mayor empleador de este país son las microempresas, pero mantienen tasas de informalidad del 90%. Del 90%, ese es el tema. Entonces, cuando hablamos de remuneración mínima vital, hay que ponerlo en ese contexto. Realmente, ¿a quién le afecta la remuneración mínima vital? Es no más de 200.000 trabajadores en el país. Su aumento o no aumento es, para un efecto económico, poco relevante. La discusión debe estar, y eso es lo que planteamos en la consultora, en HRI, es cómo determinar
el sueldo mínimo vital, cómo diferenciarlo. No por productividad, sino por costo de vida. Correcto. Y segundo, ¿cuándo gatillarlo? ¿Cuándo se debería gatillar un incremento salarial? Perfecto. Según usted, ¿debería ser cuándo? En el caso de cuándo se debería gatillar, nosotros creemos que cuando la remuneración de padre y madre que aportan en una familia, suponiendo que ambos ganan el sueldo mínimo vital, no cubre el costo de la canasta, es el momento de gatillarlo. Ahora, habría que hacerse una pregunta, ¿no? Porque los peruanos estamos acostumbrados verdaderamente a engancharnos con aquel que nos promete más, que nos promete efectivamente la mejora de la remuneración mínima vital, ¿no? Pero los equipos técnicos de los distintos, tanto alianzas ahora político-electorales o de los distintos partidos, tendrían que primeramente tener claro sobre la base de qué se va a hacer este cambio, ¿no? Usted me decía que por productividad empresarial no ve la salida. Absolutamente impráctico. Por costo de vida. Es un indicador que se mide frecuentemente y es absolutamente fácil y simple de seguir. ¿El número de sueldos que percibimos en el Perú anual? Está establecido, son 15. ¿O el ingreso per cápita anual? Tendría que ser. El ingreso per cápita es un concepto económico más complejo de poder explicar. Y el número de sueldos, ¿no? El número de sueldos fijado en ese país es 15. Pero lo importante es no que sean 14, ni 15, ni 16. Lo importante es el ingreso anual. El ingreso debe medirse de forma anual, no de forma mensual, para poder compararse. Es esa comparación la que nos lleva a decir que no estamos en el último de la tabla, sino estamos a mitad de tabla, comparándonos con la región. Claro, es decir, ¿cuánto gana un trabajador anual en total? Es correcto. ¿No es cierto? Y con beneficios. En el caso de la remuneración mínima vital, sí. La ganan aquellos trabajadores formales, ergo, que perciben beneficios. El resto de la población... ¿Como cuáles, recordemos? A los que trabajan en las empresas en planilla, que tienen beneficio social. Y ellos sí son los que pueden percibir 15 sueldos. Claro, pero son el 25% de la población. Que son 2 gratificaciones y la CTF. Es correcto. En el caso del 75% de la población, eso no lo conocen. De hecho, el 30%... ¿Y usted cree que los equipos técnicos sí la conocen? ¿Cómo están? Sí, yo creo que lo conocen. Lo que pasa es que la discusión se ha ido más hacia un punto político que hacia un punto técnico. El 30%, María de Jesús, de este país no tiene idea. No tiene siquiera idea de cuánto es, de qué cosa es una remuneración mínima vital. Hay regiones enteras del país, por ejemplo, Cajamarca, Puno, Ayacucho, que ni siquiera su ingreso promedio alcanza la remuneración mínima vital. Imagínense, ¿de qué hablamos? Estaremos seguramente tocando este tema más adelante, al calor de la campaña electoral. Muchísimas gracias, muy gentil. Ricardo Martínez, director de HR Inc. en Consultoría en Recursos Humanos, hablándonos de la remuneración mínima vital. Tenga mucha atención, escucha a los especialistas, infórmese y por supuesto los equipos técnicos tendrán todo este tema a la mano. Nosotros nos vamos a la pausa a las 9:45. Volvemos. Prepárate Perú.